al electrooculograma. Es un gusto para mí estar aquí y dar esta charla. La verdad que es un tema un poco retador, es muchísima materia, pero definitivamente para el que le gusta la fisiología y la biofísica, este tema es importantísimo, sobre todo en materia de retina. Los objetivos académicos de la charla del día de hoy, pues que entendamos el origen anatómico y fisiológico de las distintas formas de electroretinograma, ya sea el de campo completo, donde se analizan las respuestas escotópicas y fotópicas, y de las fotópicas entenderlas sobre todo cómo se originan en cuanto al flash y flicker. Entender también cómo se obtiene el electroretinograma macular focal y el multifocal, y entender también anatómicamente de dónde provienen las ondas que representan al electrooculograma. Además, es importante entender que estos estudios no sirven solo de curiosidad científica, sino que también tienen su aplicación clínica específica para cada uno. Y esto, pues obviamente, están dentro de las indicaciones de la Sociedad Internacional para la Electrofisiología Clínica de la Visión. Entonces tenemos aquí, sobre todo, estos estudios sirven para analizar enfermedades retinianas hereditarias, degenerativas y tóxico-nutricionales. Nos hablan también del valor pronóstico de las distintas enfermedades vasculares de la retina. También tienen su utilidad en materia médico-legal, sobre todo cuando hay pérdida visual de un paciente sin origen aparente, fundoscópico y de estudios clínicos. Y también tiene su utilidad cuando estamos analizando la visión, y esto es cuestionable, en los infantes, ¿no? Hoy analizaremos los conceptos generales del electroretinograma y oculograma, analizaremos el origen de las ondas, vamos a estudiar también lo que es el electroretinograma de campo completo, el focal, el multifocal, otras técnicas especiales de electroretinograma y su utilidad de cada una de ellas, y finalmente terminaremos con el electrooculograma. Entonces, en cuanto a los conceptos generales del electroretinograma, hay que entender que la retina y el espectro electromagnético de la luz son dos cuestiones que están íntimamente relacionadas. Es decir, nosotros estudiamos muy bien la anatomía de la retina, estudiamos muy bien la fisiología de la retina, pero la retina es un órgano eléctricamente activo. Es decir, todo el tiempo está recibiendo información, energía fotópica o energía lumínica de distintos grados de espectro de luz, y todo el tiempo está generando una respuesta eléctrica a estos cambios de iluminación. Ahora, la importancia del electroretinograma es que si bien nos da una información, vamos a decir que casi completa, de los distintos grupos celulares de la retina, esta no es una prueba invasiva. Y vamos a ver que además vamos a analizar los potenciales que hay en los distintos campos de la retina. Hay que saber que no solamente el electroretinograma funciona a través de cambios de potenciales eléctricos, sino también de cambios en el movimiento del potasio, sobre todo cuando analizamos a la glía en la retina. Ahora, para hacer un electroretinograma generalmente necesitamos un fondo, una fuente de iluminación. En este caso les traigo el Ganzfeld, que es el más comúnmente utilizado para el electroretinograma de campo completo, y utilizamos electrodos. Estos electrodos deben ubicarse frente a la córnea, pueden ubicarse en los párpados, también en los cantos laterales. También hay electrodos de contacto, y esto es para métodos más específicos de electroretinograma que les explicaré más adelante. Ahora, estas señales del ojo, aunque son señales que tienen la capacidad de transformar la energía lumínica en energía, en información eléctrica y llevarla al cerebro, estas señales son muy imperceptibles. Y es por eso que la máquina del electroretinograma necesita un amplificador. Y aún con el amplificador, las señales que va a generar o que se van a analizar en la computadora son realizadas en microvoltios. Ahora,
El electroretinograma es una respuesta, es un estudio de respuesta masiva de la retina. Como le decía, usa una fuente o un fondo, que es el Ganser Bowl, que tiene un estímulo específico y tiene sus electrodos que venía explicando y el amplificador. Ahora, ¿cómo se obtienen estas ondas? Vamos a hablar de cómo se obtienen anatómicamente, cómo se obtienen fisiológicamente y vamos a hablar de cada una de las ondas específicas y el grupo celular que las produce. Entonces, lo interesante y esto no es nada nuevo, es que si nosotros analizamos la concentración celular que hay de conos, de bastones y de células ganglionares en la retina, es importante recordar que los conos van a estar ubicados a nivel de la fóvea, de la foveola sobre todo, los bastones su mayor concentración es a nivel de la fóvea y en cambio en los bastones vamos a ver que ellos a medida que nos alejamos de la fóvea aumentan el número de poblacional. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a analizar las áreas de la retina, tenemos que saber que si estamos focalizándonos en la fóvea, lo que vamos a analizar es la respuesta de los conos y las células ganglionares. Si nos estamos alejando de la fóvea, pues entonces ahí va a haber estudios que se enfoquen más en los bastones, por ejemplo. También recordar que los conos, sobre todo los conos M y L, es decir, los conos que captan las longitudes de ondas medianas y largas, son los que se encuentran en la foveola. Un poco más afuera están los conos que captan la longitud de ondas cortas, que son los conos que captan la luz azul. Y esto es lo que venía explicando, la excentricidad, es decir, conforme nos alejamos del centro de la fóvea, vamos a aumentar la densidad de bastones, por ende la respuesta de los bastones se verá más en estas regiones. Y como les decía, las periferias cercanas, la que tiene los conos es los conos que detectan longitud de onda corta, longitud de onda del color azul. Y esto es importante porque en un área de electroretinograma es muy importante la dilatación pupilar. Ya que si yo tengo un paciente con una pupila dilatada, pues el campo, sobre todo cuando analizamos respuesta masiva, vamos a tener mucho más campo, por ende vamos a tener una respuesta de bastones importante. No así cuando tenemos una pupila contraída, donde podemos focalizar los estímulos de forma más coherente en la fobia y obtener respuestas específicas de las células de los conos y células ganglionares. Ahora, fisiológicamente recordemos que hay una corriente oscura, que es lo que ocurre cuando el ojo no está siendo estimulado por la luz. ¿Qué pasa? En este caso, cuando el ojo no está estimulado por la luz, el fotorreceptor, en este caso, en el bastón, tiene una apertura completa de sus canales de sodio. Mayormente los canales de sodio son los que generan esta corriente. También lo hacen los canales de calcio y lo hacen los canales de magnesio. Ahora, ¿qué hace esa entrada? Y ya lo explicamos en la clase que tenía que ver de la fisiología de la retina. La entrada del sodio crea un potencial positivo de membrana. Ese potencial de positivo de membrana despolariza al fotorreceptor y eso hace que el fotorreceptor esté en constante secretación de el glutamato, porque ese potencial de membrana positivo es el que abre los canales de calcio para que las vesículas que contienen el glutamato salgan. Esto es lo que se llama la corriente oscura. Y ya hemos hablado en la clase de fisiología que cuando la luz incide sobre el fotorreceptor, entonces hay un cambio en las opsinas de la membrana, hay un cambio de configuración del retinol, del 11-cis a 11-trans, y toda la cascada que ya hemos explicado para que se produzca el cierre de estos canales de sodio. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque durante esa corriente oscura, el fotorreceptor está constantemente secretando el glutamato y está en constante despolarización. ¿Qué pasa? A medida que el estímulo visual empieza a aumentar en intensidad, la corriente oscura va disminuyendo, porque recuerden que lo que se logra finalmente es el cierre constante de estos canales de sodio, es la menor secretación de glutamato que termina
que esa menor liberación, perdón, termina disminuyendo ese efecto inhibitorio que tiene el glutamato sobre las células bipolares, y entonces es que se genera la emisión de un potencial de membrana que termina activando a la célula ganglionar. Pero entonces estas ondas tienen su amplitud, y cuando hablamos de amplitud hablamos de qué tanto se mueve la onda en un eje vertical. Y tiene también un intervalo de tiempo en el que en que se produjo el estímulo y esa onda lleva al máximo de su amplitud. Obviamente la amplitud depende 100% de la intensidad del estímulo. Esto en cuanto a un electroretinograma que suponemos bien realizado, porque cuando es un electroretinograma donde el fondo no es el correcto, etcétera, obviamente por más amplitud vamos a tener una respuesta erróneamente patológica. Pero eso ya es algo mucho más específico del estudio per se. Enfoquémonos en que amplitud depende de intensidad del estímulo. Ahora, cuando el fotorreceptor está enfermo, ¿qué es lo que pasa? Hay una pérdida en la correlación del estímulo con la amplitud de la onda. Y eso es importante porque cada onda es generada por un grupo celular distinto y en una condición distinta. Entonces, cuando estamos analizando amplitud, tenemos que enfocarnos en eso. Ahora, ¿cómo se produce o cuáles son los pasos para obtener un electroretinograma? El primero es la adaptación a la oscuridad. El paciente debe estar adaptado a la oscuridad antes de realizar un electroretinograma. Esto toma alrededor de 30 a 45 minutos. Luego empieza el incremento gradual del estímulo, y esto pues obviamente es en unidades logarítmicas, que vamos incrementando poco a poco el estímulo y ya vamos a ver qué unidad logarítmica tiene cada tipo de estímulo. Luego se miden las respuestas en microvoltios y por último se analizan las respuestas pasando desde la adaptación a la oscuridad hacia la adaptación a la luz en las respuestas fotópicas. Entonces, como venía diciendo, en cuanto a la adaptación a la luz, la saturación de los bastones va a ser esa luz intensa, esa luz que se está generando, ese estímulo lumínico que se está generando constantemente, va a generar una saturación de los bastones, y entonces aquí los bastones dejan de tener una onda perceptible para el electroretinograma. Y es ahí donde tenemos la función de los conos específicamente. Esto es cuando analizamos la respuesta fotópica. Y entonces ahí es que logramos aislar la respuesta específica de los conos. Esto lo voy a explicar más adelante y va a tener más sentido más adelante. Y algo que hay que entender es que los conos tienen un tiempo implícito mucho más corto, es decir, los conos llegan mucho más rápido a obtener su amplitud máxima que los bastones. Entonces, cuando hablamos de ondas específicas, tenemos la onda A, que ustedes la ven aquí abajo en el gráfico. Esta onda pertenece específicamente a los fotorreceptores. La vemos acá, la onda A genera específicamente a los fotorreceptores. Luego tenemos la onda B. La onda B es específica de las células bipolares. ¿Sí? Y luego tenemos otras ondas que son, por ejemplo, estos potenciales oscilatorios. Estos potenciales oscilatorios están dados por las células amácrinas y las células ganglionares. Acá podemos ver en este gráfico, donde resumimos eso que hemos explicado, la onda A proviene de los fotorreceptores, la onda B de las células bipolares ON y también de las células de Müller. De ahí hay otras ondas específicas que veremos más adelante, que son por ejemplo la onda D y la onda C, que es específica del potencial transepitelial del EPR. Bien, entonces, ya que entendimos cómo se obtiene el electroretinograma, de dónde provienen esas ondas, pues entonces vamos a pasar a los estudios específicos del electroretinograma, empezando por el estandarizado de campo completo. Aquí vamos a analizar el electroretinograma estándar de conos y bastones, y de la respuesta fotópica, el electroretinograma de flash y el flicker. Y además
vamos a hablar de las aplicaciones clínicas que tienen esto en disfunción de fotorreceptores y células bipolares. Entonces, acá tenemos el electroretinograma de campo completo estandarizado, donde tenemos a su lado izquierdo, vemos las respuestas que hay en el ojo adaptado a la oscuridad, y conforme va aumentando el estímulo lumínico, cómo se representa esto, y luego tenemos la respuesta fotópica o la de la adaptación a la luz. Algo que quiero que noten acá es cómo el cono alcanza su amplitud máxima mucho más rápido que lo hace el bastón, que es lo que les venía explicando. Los potenciales oscilatorios, que veníamos diciendo, provienen de las células amácrinas, sobre todo, la onda B, que proviene de las células bipolares, y lo mismo lo vamos a encontrar en la adaptación a la luz. Entonces, lo que decíamos, en la onda A de los bastones dura alrededor de 12 milisegundos sin alcanzar su amplitud máxima. Y como decíamos, en la adaptación a la oscuridad lo que estamos midiendo es respuesta de bastones, respuesta de células bipolares y respuesta de células ganglionares del sistema de bastones. Cuando ya hablamos de adaptación a la luz, entonces ahí recordamos que la onda de los A corresponde a los conos, que esta es una onda mucho más corta en cuanto a su tiempo implícito, y la onda B vamos a analizar a las células bipolares on y off. Recuerden que las células bipolares de los bastones solo son on. Las células bipolares de los conos son on y off. Y también lo que aporta las células de Müller a esta onda. Y en estos casos también los potenciales oscilatorios que tienen que ver con esa interacción que hay entre las células amácrinas con las células ganglionares. Entonces acá tenemos, perdón, disculpen que se me montaron los gráficos aquí. Pero acá lo que es interesante en el electroretinograma de flash es que este usa una onda única de alrededor de menos 3.9 unidades logarítmicas. En este caso, en el electroretinograma flash normal, tenemos una onda A, una onda B y los potenciales oscilatorios. Y lo importante es que siempre la onda B debe ser más larga que la onda A. Esto es importante porque los fotorreceptores se activan mucho más rápido que lo que lo hacen las células bipolares. Si nosotros vemos un alargamiento de la onda A, entonces aquí estamos hablando de que hay una respuesta lenta de los fotorreceptores, específicamente de los conos, y entonces entramos en materia de patología de conos. Entonces, estos potenciales oscilatorios anormales se pueden encontrar cuando disminuye su amplitud o se retrasa el tiempo implícito, es decir, el tiempo en el que se generó el impulso, el estímulo, y se generó el potencial oscilatorio. Y esto se ve sobre todo, estos tiempos implícitos aumentados o esta amplitud disminuida de los potenciales oscilatorios se los ve sobre todo en etapas tempranas de la diabetes mellitus, y nos sirve también para hablar de pronóstico, sobre todo cuando estamos hablando de una oclusión de vena central de la retina isquémica. Cuando es subnormal, el electroretinograma flash es cuando vemos una disminución global de la amplitud. Esto ocurre sobre todo en enfermedades donde hay daño a los fotorreceptores directamente. Lo podemos ver una disminución global, por ejemplo, en un desprendimiento de retina parcial, donde el foco donde está desprendida la retina va a tener una respuesta subnormal, es decir, una disminución global de todo el electroretinograma de flash. Cuando han sido ojos que han recibido panfotocoagulación y en estadios tempranos de la retinitis pigmentosa. Acá yo les traigo este ejemplo, lamentablemente se me montaron las imágenes, pero acá, este es un ejemplo de retinitis pigmentosa, pero acá ya no hay una respuesta solo subnormal. Aquí hay, digámoslo así, una supresión del electroretinograma flash, y eso es lo que se lo llama como un electroretinograma negativo. Esto es cuando tenemos, además de que no hay prácticamente una onda,
la onda A y la onda B, la diferencia que hay entre el tiempo implícito, el tiempo implícito entre la onda B y la onda A es menor de 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la onda B, que es normalmente, que normalmente tiene un tiempo implícito más largo que la onda A, está empezando las dos a acercarse en el momento en que, o sea, en la velocidad en la que se obtienen la una con la otra. Entonces, eso significa que se está prolongando la onda A y significa también que se está prolongando la onda B. Y eso pues habla también de daño a células bipolares. Esto tiene cuando encontramos un electrocardiograma flash negativo, tiene valor pronóstico, sobre todo en oclusión de arteria central de retina, en oclusión de la vena central de retina de tipo isquémica, y es muy importante cuando encontramos un paciente diabético con un hemovitrio masivo, donde no podemos ver qué está pasando en la retina de ese paciente. De hecho, el Ryan menciona un estudio bien interesante donde cogieron a muchísimos pacientes que tenían un hemovitrio grado 4 que se sometieron a vitrectomía. Entonces, lo interesante fue que cuando se obtenía un electroretinograma flash negativo, el 30% de los pacientes tenían isquemia a nivel del nervio óptico y a nivel de la mácula. Cuando se obtenía cuando se obtenía un electroretinograma, perdón, déjenme organizar el video. Cuando en estos pacientes se operaba la vitrectomía, aquellos que no tenían una isquemia macular y del nervio óptico clínicamente evidente, tenían un electroretinograma negativo. Aquellos que tenían un alrededor del 30%, mientras que aquellos que sí tenían isquemia macular y tenían isquemia a nivel de la cabeza del nervio óptico con una proliferación intensa, esos pacientes, más del 50% tenían un electroretinograma flash negativo. Significa que si tenemos un hemovitrio masivo y tenemos un electroretinograma negativo, de tipo flash negativo, entonces podemos inferir o podemos hablarle a ese paciente que probablemente en más de la mitad de los casos ese ojo va a tener una isquemia macular o una isquemia del nervio óptico severa. También sirve para valor pronóstico en caso de endoftalmitis. Y en cuanto a diagnóstico, el electroretinograma de tipo flash negativo nos sirve para diagnosticar la ceguera congénita estacionaria nocturna, para diagnosticar la retinosquisis ligada al X, para diagnosticar la retinitis pigmentosa, la toxicidad medicamentosa y la sclerosis ocular, entre otras patologías. Y luego tenemos el electroretinograma extinto, es decir, este es el flash donde no hay ondas. Prácticamente esto es como la sistolia en el corazón. Es muy bajita las ondas que se obtienen y casi son imperceptibles. Eso pues lo que venía diciendo, ya no es un electroretinograma negativo en los estadios iniciales de la retinitis pigmentosa, sino que ahí sí vemos un aplanamiento del electroretinograma en estados avanzados de la retinitis pigmentosa. También lo vemos en coroideremia, en atrofia girata, cuando tenemos un desprendimiento de retina total, en patologías como la retinopatía asociada al cáncer y la retinopatía autoinmune. Acá es lo que venía diciéndoles, se me montaron las imágenes, pero qué bueno que acá por lo menos se pudieron ver. Esto es un flash normal, onda A, onda B, potenciales oscilatorios. Cuando está subnormal, vemos cómo se van disminuyendo la amplitud, se retrasa el tiempo implícito tanto de la onda A como de la onda B. El negativo tenemos una onda A que funciona, pero una onda B que se encuentra de forma negativa. Noten cómo acá sube la onda B y acá no. ¿Okay? Y esto es lo que decía, que el negativo sobre todo habla de daño a células bipolares. Y el extinto, como decíamos, muy parecido a la sistolia en el corazón, o sea, muy poquitos trazos que sean perceptibles en el electroretinograma. Esto pues obviamente una retina muy enferma. Y luego tenemos el de 30 Hz de flicker, tipo flicker, que esta nos habla sobre todo de disfunción de conos. Estos son estímulos de alrededor de 3.3 unidades logarítmicas y generalmente se puede utilizar 10 minutos luego de la adaptación. Estos son estímulos
30 estímulos simultáneos, on, off, que van a realizarse luego de que el paciente ha sido sometido a 10 minutos de la adaptación a la luz. Acá vamos a tener una respuesta fotópica negativa, y este estudio es importante porque la respuesta fotópica negativa nos habla de la calidad de las células ganglionares. Esto lo voy a explicar un poco más adelante, y como decía, son 30 ciclos on y off por segundo. Esto es útil sobre todo cuando tenemos patologías que afectan directamente los conos, como les explicando. Por ejemplo, una patología en la cual todos los conos están afectados, también se la llama monocromatismo de bastones o acromatopsia. Aquí hay una disfunción completa de los conos, esta enfermedad es autosómica recesiva. Generalmente estos pacientes, aparte de tener acromatopsia, tienen nistagmo, tienen baja agudeza visual y tienen fotofobia. En este caso, es importante realizar este estudio porque el electroretinograma escotópico nos va a dar un estudio totalmente normal. Y es lógico pensar eso, porque aquí no están disfuncionales los conos, los bastones, perdón, están disfuncionales los conos. Entonces el electroretinograma escotópico va a estar normal. Y en el electroretinograma fotópico, como podemos ver acá en el flicker, vamos a tener una respuesta casi imperceptible. ¿Okay? Y pues obviamente este monocromatismo de bastones es progresivo en el tiempo. Noten un paciente de 13 años y un paciente de 18 años, como se ve más extinto el electroretinograma en estos casos. Ahora, para que se produzca un acromatismo tiene que haber una mutación del gen CNGB3, que es un gen que codifica a los receptores mediados por MP cíclico, que son importantes porque estos son los receptores que mantienen los potenciales de membrana de los fotorreceptores. Hay otro tipo de enfermedad de conos, que es el monocromatismo de conos azules. Esta es una enfermedad ligada al X. Estos pacientes suelen tener una mejor agudeza visual que los pacientes con el monocromatismo de bastones. Y estos pacientes preservan su función de los conos azules. Recordemos, como veníamos hablando, que los conos azules no se encuentran en la fobia, se encuentran más excéntricos. Y esto, vamos a ver, al principio no se ve un daño macular evidente, y por eso es importante realizar esta prueba. Pero los cambios maculares atróficos se van a ver sí, en enfermedad avanzada. Ahora, aquí vamos a ver, esto se produce por mutaciones en las opsinas verdes y rojas. Solo en las opsinas verdes y rojas. Es por eso que los fotorreceptores con opsinas azules todavía preservan su función. Es igual que el acromatismo, estos pacientes tienen un electroretinograma escotópico normal y un electroretinograma, como podemos acá ver, fotópico ausente. ¿Y por qué es ausente? Ustedes dirán, sí, pero los conos sí se están estimulando. Es verdad, los conos azules, perdón, sí se están estimulando, sí. Pero los conos azules generan tienen una actividad eléctrica muy bajita. Y al ser muy bajita, es imperceptible para el estudio del 30 Hz de flicker. Y acá podemos ver el ejemplo que se da, que trajimos, que es donde vemos un paciente que tiene una visión de color azul normal, pero una visión de color rojo y verde afectada. Esto con el panel de 15 capas de colores. Ahora, cuando hay disfunción de bastones, estamos hablando de una ceguera congénita estacionaria nocturna. Ojo, que la ceguera congénita estacionaria nocturna no es solamente específica de bastones, también se las ven en afectaciones de células bipolares. Pero cuando estamos hablando de disfunción de bastones con ceguera congénita estacionaria nocturna, estamos hablando de dos enfermedades, sobre todo de la enfermedad de Gucci y del fondo albipuntatus o fondo albopunteado. Ambas enfermedades son autosómicas recesivas. Acá vemos un ojo normal con una respuesta escotópica normal. Y obviamente una respuesta fotópica normal. Vamos a ver qué pasa en la enfermedad de Gucci. La enfermedad de Gucci se caracteriza clínicamente por esa coloración blanco-grisáceo del fondo ocular. Y se caracteriza también por un fenómeno clínico llamado el fenómeno de Mitsuo Nakamura, que es que luego que el paciente se somete a mucho tiempo en la oscuridad total, este fondo grisáceo blanco se vuelve normal.
por un tiempo hasta que se empiece a estimular hasta que la luz empiece a estimular nuevamente esa retina. ¿Qué pasa? Acá, en la enfermedad de Oguchi, tenemos una respuesta de bastones ausente en el electroretinograma. Esta función va mejorando a partir de que pase el tiempo. Es decir, estos bastones van lentamente cogiendo fuerza a partir de que pasa el tiempo y el paciente se adapta a la oscuridad. Ahora, cuando hay una respuesta negativa, recordemos respuesta negativa como la que vemos aquí, donde tenemos la línea isoeléctrica nos marca que la función de las células bipolares está por debajo de ella, pues entonces hablamos de que también hay una afectación de células bipolares. Por eso se puede inferir que en la enfermedad Gucci también hay cierto daño de células bipolares. Y esto tiene que ver, claro, porque los bastones son quienes envían esa señal a esas células bipolares. Entonces, si las células bipolares no reciben esa señal, pues obviamente ellas se afectan también. ¿Y dónde ocurre la mutación en la enfermedad de Oguchi? Sobre todo en la mutación del gen de la arrestina y de la rodopsina quinasa. Entonces, eso es importante porque estamos hablando de una quinasa. Las enzimas quinasas son las que aceleran reacciones en el cuerpo humano. Entonces, en la enfermedad de Oguchi, el bastón va a lograr tener su función escotópica, pero lo va a lograr muchísimo más lento porque no hay una regeneración de su rodopsina tan rápida como la hay cuando la rodopsina quinasa es funcionante. Ahora vemos lo que pasa en el fondo albopunteado. En el fondo albopunteado lo que vamos a ver son puntos blancos, pequeños, redondos, ovalados, discretos, de color amarillo blanquecino que se encuentran sobre todo a nivel del epitelio pigmentado de la retina. Estos pacientes, al igual que la enfermedad de Oguchi, también tienen una oscuridad una adaptación a la oscuridad, a la visión escotópica dilatada. Igual, más o menos de 2 a 3 horas, como podemos ver acá, para alcanzar un electroretinograma escotópico, entre comillas, normal. Aquí la mutación es de la deshidrogenasa del 11-cis-retinol. Y volvemos a lo mismo. Estos pacientes alcanzan a adaptarse, sus bastones alcanzan a tener una función normal, pero muy prolongadamente en el tiempo, porque el retinol se va a deshidrogenizar normalmente, pero si no tiene una enzima que lo acelere, entonces este proceso dura muchísimo más tiempo. Ahora, el problema con el fondo albopunteado es que 30% de estos pacientes tienen una enfermedad progresiva, y en estas, generalmente, cuando tienen enfermedad progresiva, estos pacientes también se asocian a distrofia de conos. Y en estos casos, pues vamos a tener un fondo albopunteado con una maculopatía en ojo de buey, y noten lo que pasa en la visión, en la función fotópica de los conos. Además de que tenemos ya los hallazgos característicos de la visión escotópica en etapas avanzadas, en fondo albopunteado también se van a afectar los conos y entonces la visión fotópica también está disminuida. Ahora, vamos a hablar del electroretinograma cuando vemos distrofias de bastón y cono, o en su defecto distrofias de cono y bastón. Entonces, estas distrofias son, pues, como veníamos diciendo, específicamente los fotorreceptores. En las etapas tempranas afectan solo un tipo de fotorreceptores, y en las etapas tardías podemos tener una atrofia del epitelio pigmentado o en su defecto una maculopatía en ojo de buey. Entonces aquí vemos un ojo normal a su izquierda con una función de bastones y conos normales, y acá vemos un ojo con una retinitis pigmentosa y una maculopatía en ojo de buey. Entonces aquí vemos la función de los bastones disminuida y la función de los conos afectada, tanto en el flash como en el flicker. Y esta retinitis pigmentosa es digamos así, el más común de las distrofias de bastón y cono. Inicialmente, la visión escotópica es la única que está normal, y luego se afecta la visión fotópica junto con la escotópica. También lo vemos este patrón también se ve en la coroideremia y en la atrofia girata. Ahora, en el electroretinograma de campo completo, el electroretinograma de campo completo es necesario para
diferenciar a la distrofia de cono-bastón de la distrofia de bastón y cono en etapas tempranas. Porque en etapas tempranas, en la distrofia de bastón y cono, solo vamos a ver fluctuaciones de bastones, no de los conos. Y acá tenemos la distrofia de cono-bastón. En la distrofia de cono-bastón, lo que vamos a ver es una función escotópica, normal, y una función de conos y fotópica anormal. Y obviamente acá, por ejemplo, en etapas, por ejemplo, en el 30 Hz de flicker, en la distrofia de cono-bastón, vamos a tener prácticamente una ausencia de la onda, lo cual es muy sugestivo de esta enfermedad. Ahora, cuando queremos analizar la disfunción de las células bipolares, es cuando también tenemos una ceguera congénita estacionaria nocturna, y estas sobre todo son las ligadas al cromosoma X. Las ligadas al cromosoma X son las cuales afectan a las células bipolares. Tenemos la ligada al cromosoma X donde se afecta el gen NYX. Esta también puede ser autosómica recesiva cuando se afecta el gen CRM6. Ahora, estos genes son importantes porque codifican canales transmembranas, el NYX, de entrada de canales de transmembrana activados por voltaje de calcio sobre todo, y el CRM6 codifica al receptor mGlu-R6, y como veníamos estudiando en la fisiología de la retina, este receptor es importante en la membrana postsináptica de la célula bipolar porque es el que interactúa con el glutamato que recibe la célula bipolar cuando en su interacción con el fotorreceptor. Ahora, esta enfermedad afecta tanto a la vía ON de los conos como a la vía ON de los bastones. Es decir, afecta a las células bipolares ON de los conos y las células bipolares ON de los bastones. Y por eso se la llama completa, porque afecta a ambos grupos de células bipolares ON de forma muy intensa. Ahora, cuando analizamos el flicker del electroretinograma, vamos a ver una onda A de los conos casi normal, pero vamos a ver este patrón negativo en el electroretinograma. Entonces, si nosotros estamos sospechando una ceguera congénita estacionaria nocturna completa y vemos que tenemos una onda A de conos normal en el flicker con una onda negativa, es muy sugestivo de que esto sea completo. Ahora, cuando hablemos de una ceguera congénita estacionaria nocturna incompleta, sabemos que esta también está ligada al cromosoma X. El gen es el CACNA1F, que codifica los canales de calcio de las terminales sinápticas. Muy importante, porque estos son los canales de calcio, estos son los que reciben el voltaje del transmembrana de la célula bipolar y se abren para permitir la movilización de las vesículas sinápticas que tienen glutamato para activar la célula ganglionar. En la ceguera congénita estacionaria nocturna incompleta, quien se afecta es la sinapsis de las células bipolares ON y las células bipolares OFF. Y por eso en el flicker tenemos una onda A reducida. ¿Por qué? Porque estos canales de calcio también se encuentran en los fotorreceptores, ¿verdad? Estos canales de calcio también se activan por voltaje en los fotorreceptores y permiten la salida del glutamato, de las vesículas con glutamato del fotorreceptor hacia el bastón, hacia la célula bipolar. Entonces acá vamos a tener también una onda A disminuida. Sin embargo, este electroretinograma no tiene ese patrón negativo que tiene el completo. Entonces, cuando queremos diferenciar la una de la otra, esto es un hallazgo importante. Ahora, también hay otra enfermedad que es la retinosquisis ligada al X. Esta es una patología vitreoretiniana que inicia tempranamente en la vida de los niños. Es la degeneración macular en jóvenes más común. Y lo que vamos a ver aquí son estos quistes maculares que ustedes ven acá. Estos quistes maculares separan a la capa de fibras nerviosas de la capa de células ganglionares. Y esto se puede apreciar en la tomografía por coherencia óptica. Ahora, ¿qué vamos a ver
en el electroretinograma? En el electroretinograma vamos a ver este patrón que ven ustedes aquí abajo, que es el patrón que tiene la, entre comillas, la ceguera congénita estacionaria nocturna incompleta ligada al X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El patrón de la retinosquisis ligada al X es un patrón con una onda A disminuida y una onda B que demora mucho, que tiene un tiempo implícito muy prolongado y que tiene una amplitud disminuida. Entonces es importante porque cuando sospechamos esta patología, sobre todo en niños, donde no siempre colaboran para hacer una tomografía de coherencia óptica, el electroretinograma de tipo Flicker nos ayudaría a determinar mediante la onda que encontramos si verdaderamente estamos enfrente a esta patología. Y ahora tenemos el electroretinograma macular focal y el electroretinograma multifocal. Vamos a hablar de ambos, empezando por el electroretinograma focal. Entonces, cuando hablamos del electroretinograma macular focal, es un estímulo que se obtiene a través del electroretinograma de tipo fotópico, pero localizado específicamente en la fovea. Ahora, lo interesante de esto es que de este electroretinograma se puede analizar capa por capa de la retina en este sector. Y lo otro que tenemos es el electroretinograma multifocal. El electroretinograma multifocal, en cambio, es varios puntos de un campo de 30 a 40 grados de la visión se obtienen en 7 minutos. Y esto se obtiene a través de una estimulación focal de estos puntos y en patrón. Entonces, esto es interesante porque aquí no es una respuesta que se obtiene 100% por un análisis de la conductancia eléctrica, sino que cada uno de estos puntos tiene un análisis de conductancia eléctrica independiente y esto se lleva a una computadora que hace un análisis matemático. Es por eso que la onda A, en este caso, se la llama la onda N1, la onda B se llama la onda P1 y la onda D se la llama la onda N2. Entonces, esto es importante porque cuando recibamos estos estudios, nosotros vamos a hablar que nos hablan de N1, P1, N2, y tú vas a decir, ah, bueno, pues no era onda AB, no. Lo que pasa es que esto no se obtiene a través de un electroretinograma normal. Aquí es un análisis matemático que da esta zona. Por eso, por eso los electrofisiólogos no pueden hablarnos de ondas per se. Y recordemos que acá, igual, fotorreceptores encargados del N1, que es la onda A, células bipolares, que se encargan del P1, que es la onda B, y luego pues los otros que analizaremos más adelante. Entonces, en cuanto al electroretinograma focal, este es un estímulo centrado en la mácula. ¿Y cómo lo logra el observador? Porque el observador lanza un estímulo a la mácula y a través de una cámara infrarroja está todo el tiempo asegurándose que el estímulo esté en el centro de la mácula, es decir, en la fovea. Esto sirve sobre todo para enfermedades donde hay poca fijación y donde hay cicatrices maculares. Ahora, en el electroretinograma focal macular podemos revisar todos los componentes del electroretinograma fotópico. La onda A y la onda B, esto es importante porque la onda A y B es similar tanto en la mácula nasal como en la mácula temporal, pero no así los potenciales oscilatorios. Recuerden que los potenciales oscilatorios son estas oscilaciones que van subiendo a medida que se va generando la onda B y que responden sobre todo a la función de las células amácrinas. En estos casos, en la mácula nasal, estos potenciales oscilatorios son más largos que en la mácula temporal. Y aquí vemos el estudio que realizaron ellos, donde estimularon independientemente la mácula nasal y la mácula temporal del mismo ojo. Y pueden darse cuenta acá que cuando estimulan la mácula nasal, estos potenciales oscilatorios son mucho más largos que cuando se estimula la mácula temporal. Estos potenciales oscilatorios son más cortos en este sector. Ahora, ¿cuál es la aplicación clínica? Sirve sobre todo cuando hay membranas epiretinianas, edema macular cistoide y en la coloretinopatía serosa central, donde los potenciales oscilatorios van a tener una amplitud disminuida. También sirve, y quizás
es más útil cuando hablamos de la distrofia macular oculta. La distrofia macular oculta es una enfermedad en la cual, perdón, no tengo el gráfico, pensé que lo había puesto, la distrofia macular oculta, pero la distrofia macular oculta es una enfermedad donde hay una alteración visual que el paciente la refiere, que no se ve fundoscópicamente, angiográficamente tampoco se ve, pero en el OCT nosotros sí vamos a ver cierta alteración de las capas externas, del elipsoide y de membrana limitante externa. Esto es importante porque antes del OCT era lo único que teníamos para diagnosticar esta enfermedad. Ahora está en discusión si el OCT es más sensible que el electroretinograma focal macular para detectar esta patología, pero sí que es, digámoslo así, la enfermedad oro donde este tipo de estudio fue realizado. Y también tenemos en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el Azor, donde vamos a ver, por ejemplo, en este caso, una joven que tenía una disminución en un campo visual Humphrey de 32, tiene una disminución de la sensibilidad central que se refleja en el ojo derecho, que se refleja acá en el electroretinograma multifocal en la parte central con la disminución de la amplitud de las ondas. Y vemos una disminución de los puntos, sobre todo de la amplitud de las ondas de los puntos en cuanto a cuando nosotros comparamos el ojo derecho con el ojo izquierdo. Ahora nosotros también tenemos lo que venía diciendo. Ah, sí, aquí la tengo, la distrofia macular oculta. Entonces, lo que les venía diciendo, la distrofia macular oculta, fundoscópicamente y angiográficamente, aparentemente normal. Acá tenemos un ojo normal y acá tenemos un ojo anormal. Entonces, vemos acá como las capas externas están preservadas en un ojo normal y miren acá lo que pasa en las capas externas del ojo normal. Miren el electroretinograma multifocal de un paciente normal, sobre todo en los puntos centrales, y miren lo que ocurre en el multifocal de un paciente con una distrofia macular oculta. Y cuando vemos este análisis en 3 dimensiones de la amplitud de las respuestas, vemos que obviamente hay una disminución importante. También lo podemos ver acá en los focales. Este es un paciente normal y este es un paciente con distrofia macular oculta. Vemos como a los 5, 10, 15 grados centrales vamos a ver esa disminución de la amplitud de la zona. Ahora, esta es una enfermedad autosómica dominante y también puede ser esporádica. El gen que se afecta aquí es el gen RP1L1. Como venía diciendo, fundoscópica y angiográficamente este es un paciente que está normal y que tiene mala visión. Y en electroretinograma de campo completo, fíjense, no hay alteraciones. El de campo completo es absolutamente normal. Y entonces por eso es que es importante, si estamos sospechando de distrofia macular oculta y vamos a enviar a un paciente a realizarse un electroretinograma, no realizarse nada más el electroretinograma de campo completo, sino ir directamente al multifocal o al focal macular en su defecto. Ahora, los hallazgos que tenemos, como venía diciendo, en el electroretinograma focal y multifocal, vamos a ver la disminución de la amplitud y ojo, de las ondas N1 y P1. Como venía diciendo, esto corresponde a la onda A y a la onda B del electroretinograma de campo completo estandarizado. Recuerden el cambio en la nomenclatura de este para que no se confundan cuando llegue el examen. Ahora, en cuanto a otras técnicas especiales de electroretinograma, vamos a analizar sobre todo lo que corresponde a la respuesta fotópica negativa, los estudios de electroretinograma por diodos emisores de luz, y vamos a empezar acá con la respuesta fotópica negativa. Yo les había hablado de la respuesta fotópica negativa y que esta es específica de las células ganglionares. Okay. Y esta es la onda negativa que nosotros vemos después de la onda A y la onda B. ¿En qué casos es importante pedir al electrofisiólogo que nos dé el análisis de la respuesta fotópica negativa? Sobre todo en los casos de sospecha de glaucoma primario de ángulo abierto, ya que la disminución de la amplitud de esta onda, como vemos acá, es un control y este es un paciente con glaucoma. Vemos acá en la respuesta fotópica la amplitud de la respuesta fotópica negativa
Y miren cómo disminuye esta amplitud acá. Acá la amplitud está mucho más disminuida que acá. Entonces, esto está relacionado a la disminución del grosor de la capa de fibras nerviosas y de la capa de células ganglionares. También en otras neuropatías ópticas no glaucomatosas, donde hay daño ya de células ganglionares, también se puede observar. Esto se pide o se lo mide en el electroretinograma macular focal y en el electroretinograma multifocal. Y como les venía diciendo, hay una correlación directa entre la disminución de las capas de fibras nerviosas y la disminución de la amplitud de esta respuesta fotópica negativa. Y ahora tenemos el electroretinograma por diodos emisores de luz. Esto quizás volvió al electroretinograma un poco más práctico clínicamente, porque nos permite analizar la respuesta electrofisiológica de la retina de los pacientes en condiciones donde normalmente el electroretinograma no lo podía lograr. Esto se obtiene por luz LED. Son diodos emisores de luz LED. Y es una especie de electroretinograma de campo completo de forma portátil. Clínicamente se puede utilizar durante la anestesia general. Recuerden que les había dicho que el electroretinograma tiene su función cuando queremos discernir si ese niño tiene una función visual de calidad o no. Entonces acá, cuando tenemos pacientes pediátricos, donde no se les puede realizar un electroretinograma normal, entonces aquí sí se los puede realizar a través de anestesia general. Ahora, cuando hay cirugías oculares, también se ha estudiado el uso de este electroretinograma por diodos emisores de luz. Sobre todo el flicker de 30 Hz, que se puede utilizar durante la cirugía vitreoretiniana y que arroja hallazgos muy curiosos. Por ejemplo, desde que el paciente se induce a la anestesia general hasta que se coloca la manguera de la infusión sin que se haya abierto, no hay alteración de la prueba. Es decir, la prueba de electroretinograma es igual hasta este punto. Ahora, cuando llenamos la cavidad vítrea con BSS a temperatura ambiente, este BSS va a enfriar la cavidad vítrea. Y esto así va a producir una alteración de este electroretinograma. Vemos acá cómo se altera sobre todo, no sé si se ve muy claro, pero acá se puede ver cómo se va alterando sobre todo la amplitud de la onda A. Es casi imperceptible en este gráfico, pero sí se ve una disminución de la amplitud de la onda A cuando ya se ha enfriado la cavidad vítrea. Y miren cómo hay un ligero retraso de la onda A. Ahora, cuando se hace intercambio de aire, es decir, cuando se llena la cavidad vítrea con aire, va a disminuir la amplitud, severamente la amplitud, y el tiempo implícito se va a retrasar. Y cuando se llena la cavidad vítrea con silicón, vamos a ver que hay una reducción, reducción total de la actividad eléctrica de la retina. Ahora, el electroretinograma de conos también se puede analizar de esta forma, y esto se obtiene a través de un lente de contacto que tiene una fuente azul en un fondo de color amarillo. Este lente de contacto tiene su electrodo LED que contacta directamente con la córnea del paciente. Esto va a estimular el sistema S de los conos azules y el sistema ON de estos células. Y vamos a ver que la amplitud de estos fotorreceptores es menor, y que el tiempo implícito de los conos S también es menor cuando los relacionamos, por ejemplo, en este caso, con los conos L y M, los conos de color verde y de color rojo. Y es por eso que les explicaba que cuando nosotros queremos analizar la respuesta de los conos azules, va a haber un solapamiento de ellos por la respuesta de los conos rojos y verdes. Es por eso que necesitamos de este lente de contacto que genera este estímulo azul en un fondo amarillo.
para poder entender cómo están funcionando, cuál es la salud de esos conos. Y ahora vamos a hablar del electroculograma, específicamente del electroculograma. Recuerden que el electroculograma lo que va a haber es una respuesta fotópica negativa. Y en el electroculograma nosotros lo que vamos a analizar específicamente es la calidad del epitelio pigmentado de transmitir este potencial de membrana transepitelial. Entonces, esto se origina a través de una corriente eléctrica que se encuentra entre la córnea y la retina. Ahora, el objetivo de esta prueba es medir indirectamente la amplitud del potencial de un ojo en reposo versus un ojo adaptado a la oscuridad y del ojo en reposo en un ojo adaptado a la luz. ¿Cómo lo hacemos? Se ponen electrodos en ambos cantos y se pide que el paciente haga una mirada alternada hacia luces de fijación. Cuando se hace esta mirada alternada, entonces la córnea, cuando se acerca al electrodo de un lado del canto, va a positivizar este electrodo. Y el otro, y del que se aleja, se va a negativizar. Entonces, eso va a generar una onda positiva de un lado y una onda negativa del otro. Bien, entonces, estas tienen sus amplitudes, que se la llaman la amplitud D, o la amplitud que se encuentra en la oscuridad, y esta la que analiza es la amplitud de este cambio positivo y negativo en los movimientos sacádicos en la oscuridad. Y generalmente esta amplitud es de unos 10 a 15 minutos. Ahora, hay el pico de luz, que es lo contrario, que es cuando el ojo está adaptado a la luz. Y este de aquí, en cambio, se logra, se llama L, perdón, y se logra con un fondo con iluminación fija. Entonces, para lograr esta amplitud necesitamos alrededor de unos 10 a 12 minutos de adaptación a la luz. Y lo interesante es que este L es generado por el complejo fotorreceptor epitelio pigmentado de la retina. ¿Y cómo se obtiene el resultado de esto? Pues entonces lo que va a hacer el electrofisiólogo, en palabras sencillas, es que va a obtener un índice entre la amplitud entre la amplitud a través de la oscuridad, que es el D, y la amplitud en el pico de luz, también llamado L. Entonces la amplitud del pico de luz siempre debe ser mayor a la amplitud que hay en las ondas a través de la oscuridad. Y de esto se obtiene un índice, que es el índice de Arden. Entonces el índice de Arden nos habla de que el límite normal bajo es 1.8 de diferencia entre la amplitud de los picos de luz y la amplitud de la oscuridad. Si esto está disminuido, entonces estamos hablando de un índice de Arden patológico. Entonces, lo interesante es que el electroculograma va a estar anormal cuando el electroretinograma flash es anormal. ¿Y para qué nos sirve el electroculograma? El electroculograma, como decíamos, analiza la vitalidad del complejo fotorreceptor EPR, pero sobre todo la vitalidad del EPR. Y por eso nos ayuda en distrofias maculares, sobre todo de las tipo viteliformes, y quizás es uno de los patrones diagnósticos más útiles en la distrofia viteliforme, también en la distrofia patrón del EPR y en el drusen dominante. Esta es mi referencia bibliográfica. He tratado de